intervención, ¿no? Es esta cuestión de cómo el gobierno tiene que pagar una suma millonaria por laudos a estos trabajadores que fueron despedidos injustificadamente durante el morenovallismo. Primero se tiene que investigar al exsecretario si realmente recibió un beneficio económico estando como titular. Amigas, amigos, ¿cómo estamos una vez más en esta mesa de análisis? Que tengo dos invitadas fabulosas, de verdad. Les quiero presentar a Jimena Picasso. Cuéntanos un poquito de ti, Jimena. Cuéntale a nuestra audiencia quién eres tú, a qué te dedicas. Pues gracias, Iván, gracias por la invitación, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Yo soy licenciada en Filosofía, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, titulada hace ya casi un año, y bueno, actualmente me encuentro en la maestría en Ciencias Políticas, donde tuve la oportunidad y el gusto de coincidir con ustedes. Mis áreas de investigación se centran principalmente en la ética y la filosofía política, esa es la razón por la que me decanté por este posgrado, y pues a grandes rasgos esa es mi formación académica. Perfecto, y ahora nos vamos con Carolina Ramírez. Cuéntanos, Caro, ¿qué es de ti? Tú también eres licenciada, pero en en Ciencias Políticas. Tengo igual el gusto de compartir la maestría en Ciencias Políticas, egresada de la UAP, orgullosamente, y actualmente también estoy estudiando Derecho por la Universidad Autónoma de México, y muy contenta, la verdad muy contenta por habernos dado este espacio para debatir esos temas que son de interés público. Pues es un súper tema, porque ahorita claro, toda la política poblana se centra en este caso. En el caso Abelardo Cuéllar, si hubo conflicto de interés, si no lo hubo, ¿qué pasó? Entonces vamos primero a marcar un poquito, delimitar. Cuéntanos, Jimena, tú estás trabajando corrupción. Así es. Y cuéntanos el conflicto de interés, un poquito de qué trata, para que la audiencia sepa más o menos el punto de partida. Claro que sí, Iván. Pues mira, para empezar es muy importante mencionar que en toda sociedad plural existen actores, individuos, grupos que defienden legítimamente intereses que en determinado momento pueden entrar en conflicto con los intereses defendidos por otras personas o por otros grupos. En ese sentido, es completamente válido afirmar que los conflictos de interés son parte consustancial e inherente de cualquier tipo de sociedad. Claro. Pero ¿cuándo se constituyen como un problema político propiamente? Pues bien, cuando se generan dentro del aparato gubernamental. En ese sentido, la OCDE señala que un conflicto de interés surge cuando hay un conflicto, valga la redundancia, entre los intereses privados y las obligaciones públicas de un funcionario o de un servidor, y cuando dichos intereses intervienen indebidamente en las actividades que debido a su cargo debe desempeñar dicho servidor. Sin embargo, esta definición llevada al análisis de casos concretos, como el que nos concierne el día de hoy, pues presenta numerosas dificultades. En primer lugar, porque es difícil discernir qué se entiende por interés privado, qué se entiende por influencia indebida. Entonces, para remediar este tipo de problemáticas, lo que se ha implementado a nivel internacional son diversos mecanismos con el objetivo de establecer ciertas restricciones administrativas para los servidores públicos, con el objetivo de mediar y controlar los conflictos de interés. Dichos mecanismos pretenden atacar el problema desde dos ángulos. El primero de ellos es la prevención, en donde entran en juego cuestiones como la transparencia, la rendición de cuentas, y el segundo ángulo es el de la sanción propiamente, que es el caso mexicano. Sí, aquí en México preferimos, ¿verdad?, dejar que se caiga el niño al pozo y luego taparlo. Exactamente. Exacto. Entonces, bueno, pues Carolina, cuéntanos un poquito este conflicto de interés, como bien lo dice Jimena. Bueno, todos los grupos tienen intereses, y en el caso de la política, híjole, pues un político llega precisamente con intereses de grupos ya creados, ¿no? ¿Qué tanto se desdibuja esta línea, ¿no?, entre lo que sí es
no es conflicto. ¿Qué tan común puede ser esta actividad? Cuéntanos un poquito. Mira, Iván, primero hay que poner un poco en contexto. En mayo de este año, el gobernador en una conferencia dijo que se investigaba al exsecretario por estas prácticas de conflicto de interés. Hay que señalar que él menciona, el mismo gobernador, que el exsecretario autorizó el pago por leudos de 230 millones de pesos. En ese sentido, pues se tiene que analizar realmente si se incurrió en estas prácticas de conflicto de interés que pueden derivar, como bien lo sabemos, en otras más, tales como corrupción o el ejercicio de abuso de funciones, que está estipulado en nuestro artículo 220 de nuestro Código Penal Federal. Entonces yo creo que sí es necesario analizarlo muy exhaustivamente para ver hasta qué punto se puede sancionar, porque recordemos, en propias palabras del exsecretario, él decía que hasta 2016 él solamente litigaba, después de ese periodo ya no. Sin embargo, pues en declaraciones del mismo gobernador afirma lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que es un asunto muy interesante, Iván, que también interviene la actuación de su hijo, que actualmente es el que lleva el despacho en el que se atendían los derechos de los trabajadores. Híjole, está gruesísimo. Oye, pero yo pienso, bueno, ya tenía una trayectoria, Abelardo Cuéllar, vamos, de defensa de los trabajadores desde gobiernos atrás, ¿no? Así es. De hecho, el caso que se está viendo y la sanción de los laudos viene de juicios que son desde Moreno Sí. Valle, ¿no? Entonces digo, el gobernador puso en un principio a Abelardo Cuéllar. Yo siento que para darle legitimación al gobierno, porque la 4T está hablando de la lucha, de las luchas sociales, ¿no? De llegar y hacer una justicia social. Entonces, ¿qué tan legítimo es que ya pongas a alguien con intereses? Porque, digamos, son muchos años de lucha, ¿no? Ya una trayectoria, ya un camino, digamos, una inercia política, a ser secretario de Estado en una función que le va a responderle a todos, porque no nada más va a responderle el secretario a los trabajadores, ¿no? Porque es parte del gobierno, le responde al gobernador, pero en sus funciones tiene que estar en medio entre trabajadores, entre el sector empresarial, o sea, no nada más, va a tener que desprenderse, ¿no? De estos intereses para llegar a parte del gobierno. Realmente eso es posible, o sea, alguien como en el caso de Abelardo puede completamente desprenderse para que no exista este conflicto de interés. Pues yo creo que es imposible que un funcionario público se desprenda de sus intereses privados. Eso es algo que también debe quedar muy bien establecido. O sea, pensar que un funcionario público va a pensar únicamente en el beneficio colectivo, yo creo que es un gran error o hasta cierto punto un ideal, si se quiere, que Claro. lleva a ciertos errores ya en la práctica. Sin embargo, creo que lo decisivo en el caso de Abelardo Cuéllar es lo que mencionaba Caro al inicio de su intervención, ¿no? Es esta cuestión de cómo el gobierno tiene que pagar una suma millonaria por laudos a estos trabajadores que fueron despedidos injustificadamente durante el morenovallismo. Y que dichos trabajadores están representados legalmente por el despacho de Cuéllar. Claro, Esto claro, es muy importante señalarlo, Iván, porque la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece a grandes rasgos que un servidor público no puede intervenir en asuntos en los que tenga algún tipo de interés personal, familiar o de negocios. Entonces ya desde ahí hay un conflicto con el marco legal de nuestro país. Y lo que mencionábamos, que su hijo está ahí, entonces... Claro, o Son sea, es directo. desde se puede, dos partes, ¿no? Más allá de lo que determinen las autoridades competentes, se puede evidenciar empíricamente que hay o puede existir un conflicto de interés, claro. Ahora, pero también el gobernador, o sea, está reclamando la aprobación de esos laudos. Digo, no es parte de la justicia social hacer
Pues el mira, pago resulta paradójico. A Es ver. paradójico porque el gobierno de la 4T pues tiene esa bandera, ¿no? De decir, defender, entre otros más, los derechos de los trabajadores. Claro. Entonces, podrías resultar un poco paradójico decir cómo esta persona que era un luchador, además de ser luchador social, reconocía y defendía los derechos de los trabajadores. Ahora que lo hizo, pues prácticamente está mal, ¿no? Está mal siempre y cuando sí se haya beneficiado Claro, con sí, esos claro, recursos, claro, para con sí o eso, para cualquiera de sus familiares. Claro, sí, o sea, Entonces, eso es lo que hay que ver, independientemente de que sea luchador social, si le dijo cállate con la lana, o sea, Sí, sí hay hay una hay recompensa. claro, una recompensa que hay también que económica. analizar que el mismo exsecretario dijo que realmente no sabe su situación jurídica. Él le ha querido hablar con el gobernador y dice que no se ha podido, no le han dado esta oportunidad. Entonces yo creo que también se está violando de alguna manera el principio de presunción de inocencia, que recordemos que la Suprema Corte lo reconoce en alguna tesis como un derecho humano. Claro, híjole, está tremendo el caso, está buenísimo. Yo espero que no sea la última vez que lo platiquemos. Ya para finalizar, realmente en el ojo del huracán está Abelardo Cuéllar. ¿El gobernador no tiene ninguna responsabilidad al respecto? No, sí tendría responsabilidad, pero dudo mucho desde mi punto de vista que lo tenga. Sí, él obviamente se vio beneficiado. Recordemos que esas investigaciones salen después de que termina su periodo. Claro. Entonces, primero se tiene que investigar al exsecretario si realmente recibió un beneficio económico estando como titular, o si esos beneficios económicos fueron también para su familia. Sí se tiene que investigar. Claro. Otra cosa, bueno, ya saliéndonos del tema un poco, el secretario estableció que esto es precisamente una cuestión política, una persecución política. ¿Ustedes creen que es una persecución política? Pues es que yo creo que ahí es donde el papel protagónico siempre lo va a tener el proceso de investigación. Claro. Y algo que mencionaba Caro y que me parece importante puntualizarlo es que no todo conflicto de interés genera un acto de corrupción. En ese sentido, pues sería necesario demostrar que efectivamente hubo un abuso de autoridad, un abuso de poder, es decir, que él, aprovechándose de su titularidad en la Secretaría del Trabajo, benefició para que el juez fallara a favor de los trabajadores, y entonces de esta forma beneficiar a su despacho con el pago de estos laudos. Pero yo creo que hasta que no se demuestre lo contrario, como decimos muy generalmente, pues evidentemente no se puede hacer un señalamiento de que efectivamente hubo un conflicto de interés que aterriza en un acto de corrupción como tráfico de influencias, colusión, fraude, ni que es de que se trata de una persecución política. Claro. Y aparte, un asunto importante, el gobernador decía que fue el mismo Abelardo el que señaló que se pagara, ¿no?, los 230 millones. Sin embargo, jurídicamente no le corresponde a él, le corresponde a los tribunales laborales autorizar sí o no, cuándo y cuánto. Entonces, yo creo que también tenemos que estudiar este sentido para ver hasta qué medida se puede o no decir que es un conflicto de interés, o que se deriven en otras conductas. Aquí hay una cuestión también, es que tocando el tema, el derecho laboral es el único que le compete al Ejecutivo. Es todo lo demás, es del Poder Judicial. Entonces, desde la perspectiva, pues es el Ejecutivo, y él, al ser el secretario del Trabajo, pues tiene a la Junta de Coordinación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, bueno, pues sí está complicado, sí tiene las herramientas como para poder hacerle presión, ¿no?, a quienes les corresponde. Pero bueno, pues amigas, amigos, este tema es un temazo, de verdad. Vamos a continuarlo después, vamos a ver qué pasa, en qué termina la historia. Y pues les mando un abrazo de verdad, y no se pierdan esta historia que van a seguir viendo seguramente en redes. Amigas, amigos, nos estamos viendo. Adiós. A veces quise huir hasta salirme de mi piel. Mi voz se marchitó cuando dejé de serme fiel. El tiempo me hechizó hasta salirme de mi ser. Las ganas de vivir
fácil aprender.